93. Ferropenia y otras anemias hipoproliferativas. Las anemias relacionadas con eritrocitos normocíticos y normocrónicos, además de una respuesta de reticulocitos muy baja, índice reticulocítico menor de 2,0 a 2,5, son las anemias hipoproliferativas. Esta categoría comprende la ferropenia temprana, antes de que se produzcan eritrocitos hipocrónicos microcíticos, la inflamación aguda y crónica, incluidos muchos tumores malignos, la insuficiencia renal, los estados hipometabólicos como la desnutrición proteínica y las deficiencias endocrinas y las anemias por lesión medular. Las enfermedades por lesión de la médula ósea se tratan en el capítulo 98. Las anemias hipoproliferativas son las anemias más comunes. En la práctica clínica, la ferropriva es el tipo más común, seguida de la anemia por inflamación. Esta anemia, como la ferropenia, se relaciona con un metabolismo anómalo del hierro. Las anemias que acompañan a la insuficiencia renal, la inflamación, el cáncer y los estados hipometabólicos se caracterizan por una respuesta subóptima de la eritropoyetina a la anemia. Metabolismo del hierro. El hierro es un elemento crucial en la función de todas las células, aunque las necesidades de cada tejido varían durante el desarrollo. Al mismo tiempo, el organismo tiene que defenderse a sí mismo del hierro libre que es muy tóxico, ya que participa en reacciones químicas que generan radicales libres como el oxígeno o el ion hidróxido. En consecuencia, se han desarrollado mecanismos refinados para hacer que el hierro esté disponible para las funciones fisiológicas, al mismo tiempo que se manipula para evitar su toxicidad. La principal función del hierro en los mamíferos es el transporte de oxígeno como parte de la hemoglobina. El oxígeno también se une a la mioglobina en el músculo. El hierro es un elemento esencial de las enzimas que contienen hierro, entre las cuales se encuentra el sistema de los citocromos mitocondriales. El cuadro 93.1 muestra la distribución del hierro en el organismo. Sin él, las células pierden su capacidad de transporte de electrones y su metabolismo energético. En las células eritroides está alterada la síntesis de hemoglobina, con las consecuencias de anemia y disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Ciclo del hierro en los seres humanos. La figura 93.1 expone las principales vías de intercambio interno del hierro en los seres humanos. Este metal, absorbido del alimento o liberado desde los depósitos, circula en el plasma unido a la transferrina, la proteína transportadora de hierro. La transferrina es una glucoproteína bilobulada con dos lugares de unión para el hierro. La transferrina que transporta el hierro se presenta en dos formas: monoférrica, un átomo de hierro, y diférrica, dos átomos de hierro. El recambio, tiempo de semieliminación, del hierro ligado a la transferrina es muy rápido, por lo común de 60 a 90 minutos. Dado que la gran mayoría del hierro que transporta la transferrina se entrega a la médula eritroide, lo que más afecta el tiempo de depuración del hierro unido a la transferina de la circulación son las concentraciones plasmáticas de hierro y la actividad de la médula eritroide. Cuando la eritropoiesis está muy estimulada, se incrementa el conjunto de células eritroides que necesitan hierro y disminuye el tiempo de depuración de este de la circulación. El tiempo de semieliminación del hierro en presencia de ferropenia es muy corto, 10 a 15 minutos. Con la supresión de la médula eritroide la concentración plasmática de hierro suele aumentar, y el tiempo de semieliminación se prolonga hasta varias horas. Por lo regular, el hierro unido a la transferrina cambia más de 6 a 8 veces por día. Con una concentración plasmática de hierro normal, de 80 a 100 microgramos por 100 mililitros, la cantidad que pasa por las reservas de transferrina es de 20 a 24 miligramos por día. El complejo hierro-transferrina circula en el plasma hasta que la transferrina portadora de hierro interacciona con receptores de transferrina específicos situados en la superficie de las células eritroides de la médula. La transferrina diférrica tiene la máxima afinidad por los receptores de transferrina. La afinidad de la apotransferrina, transferrina que no transporta hierro, es muy baja. Aunque se encuentran receptores de transferina sobre las células de muchos tejidos del cuerpo, y todas las células en algún momento de su desarrollo exhiben receptores de transferina, la célula que más receptores posee, 300.000 a 400.000 por célula, es el eritroblasto en desarrollo.
Cuando se realiza la interacción de la transferrina portadora de hierro con su receptor, el complejo se interioriza a través de las fositas revestidas de clatrina y se transporta a un endosoma ácido, en cuyo interior, con pH bajo, se libera el hierro. Este queda a disposición para la síntesis de hemo, en tanto el complejo transferrina receptor se recicla hacia la superficie de la célula, donde la inmensa mayoría de la transferrina se vuelve a liberar hacia la circulación y el receptor de transferrina se ancla de nuevo a la membrana celular. En este momento, puede pasar a la circulación un poco de la proteína del receptor de transferrina. Se mide como proteína soluble del receptor de transferrina. En el interior de la célula eritroide, el hierro que excede la cantidad necesaria para la síntesis de hemoglobina se une a una proteína de almacenamiento, la apoferritina, para formar ferritina. Este mecanismo de intercambio de hierro también se produce en otras células del cuerpo que expresan receptores de transferrina, sobre todo en las células parenquimatosas hepáticas, donde el hierro se puede incorporar a las enzimas que contienen hemo o almacenarse. El hierro incorporado a la hemoglobina entra después a la circulación cuando los nuevos eritrocitos se liberan de la médula ósea. Este hierro forma parte, entonces, de la masa eritrocítica y no vuelve a reutilizarse hasta que muere el eritrocito. En una persona sana, el promedio de vida del eritrocito es de 120 días. Por tanto, se recambia cada día entre 0,8 y 1% de los eritrocitos. Al final de su vida, el eritrocito es reconocido como envejecido por las células del sistema retículo endotelial, que lo fagocitan. Una vez en el interior de la célula del sistema retículo endotelial, la hemoglobina del eritrocito ingerido se degrada, la globina y otras proteínas pasan a integrar las reservas de aminoácidos, y el hierro regresa a la superficie de la célula del sistema retículo endotelial, donde se presenta a la transferrina circulante. Es este reciclado eficaz y de gran conservación del hierro procedente de los eritrocitos viejos el que mantiene el equilibrio de la eritropoiesis, e incluso la eritropoiesis un poco acelerada. Como cada mililitro de sangre contiene 1 miligramos de hierro elemental, la cantidad necesaria para sustituir los eritrocitos perdidos por envejecimiento es de 20 miligramos por día, con una masa eritrocítica de 2 litros en el adulto. Cualquier cantidad de hierro adicional necesaria para la producción de eritrocitos procede de la dieta. En condiciones normales, un varón adulto debe absorber por lo menos 1 miligramos de hierro elemental diario para satisfacer sus necesidades, mientras las mujeres en edad reproductiva necesitan 1,4 miligramos por día. Sin embargo, para lograr una respuesta proliferativa eritroide máxima a la anemia, es preciso disponer de hierro adicional. Cuando la eritropoiesis está muy estimulada, las demandas de hierro pueden aumentar de 6 a 8 veces. Con las anemias hemolíticas extravasculares aumenta la tasa de destrucción de los eritrocitos, pero el hierro recuperado de ellos se reutiliza de forma eficaz para la síntesis de hemoglobina. En cambio, cuando hay anemia por hemorragia, la producción de eritrocitos está limitada por la cantidad de hierro que puede movilizarse de los depósitos. Lo habitual es que la tasa de movilización en estas circunstancias no mantenga una producción de eritrocitos mayor de 2,5 veces la normal. Si el aporte de hierro a la médula estimulada es inferior al óptimo, se reduce la respuesta proliferativa medular y se trastorna la síntesis normal de hemoglobina. El resultado es una médula hipoproliferativa acompañada de anemia microcítica e hipocrómica. Si bien la hemorragia o la hemólisis genera una demanda de hierro que se debe suministrar a la médula ósea, otras situaciones, como la inflamación, interfieren en la liberación del hierro de los depósitos y pueden provocar un descenso rápido del hierro sérico, véase más adelante. Balance del hierro nutricional. El balance de hierro del organismo está muy bien controlado y diseñado para conservar el hierro para su reutilización. No hay una vía excretora del hierro y los únicos mecanismos de pérdida de hierro del cuerpo son la hemorragia, de tubo digestivo, menstruación u otras formas de hemorragia, y la descamación de las células epidérmicas de la piel, el intestino y el aparato genitourinario. Con frecuencia, la única vía por la que accede hierro al organismo es la absorción a partir de los alimentos o del hierro medicinal tomado por vía oral. El hierro puede entrar también en el organismo por transfusiones de eritrocitos o inyecciones de complejos de hierro. El margen entre el hierro disponible para la absorción y las necesidades de hierro de los lactantes en crecimiento y las mujeres es estrecho.
Esto explica la alta prevalencia mundial de ferropenia, que en la actualidad se calcula en 1.000 millones de personas. La cantidad de hierro que debe consumirse de los alimentos para reponer las pérdidas es de cerca del 10% del contenido de dicho mineral en el cuerpo por año en varones y 15% en mujeres en edad reproductiva. El contenido de hierro alimentario se encuentra muy relacionado con el aporte calórico total, alrededor de 6 miligramos de hierro elemental por cada 1000 calorías. La biodisponibilidad del hierro varía según la naturaleza del alimento. El hierro en forma de hemo, por ejemplo, de la carne roja, es el que se absorbe con mayor facilidad. En Estados Unidos la ingestión media de hierro en un varón adulto es de 15 miligramos por día, con una absorción de 6%. En la mujer promedio, la ingestión diaria es de 11 miligramos por día, con 12% de absorción. Una persona con ferropenia puede aumentar la absorción de hierro hasta cerca de 20% del hierro presente en una dieta que incluya carne, pero con una dieta vegetariana solo podría incrementarlo en 5 a 10%. El resultado es que casi 33% de la población femenina de Estados Unidos carece prácticamente de reservas de hierro. Los vegetarianos tienen una desventaja adicional porque algunos alimentos que contienen fitatos y fosfatos reducen en cerca de 50% la absorción de hierro. Cuando se administran sales de hierro ionizables junto con los alimentos, se reduce la cantidad de hierro absorbido. Si se compara el porcentaje de hierro absorbido de cada alimento con el porcentaje de una cantidad equivalente de sal ferrosa, el hierro de las verduras tiene una disponibilidad de la 20ª parte, el hierro de los huevos de 1/8 parte, el del hígado de la mitad y el hierro del hemo entre la mitad y 2/3 partes. Los lactantes, los niños y los adolescentes pueden ser incapaces de mantener un balance de hierro normal por las demandas del crecimiento y el menor aporte alimentario. Durante los 2 últimos trimestres del embarazo las necesidades diarias de hierro aumentan a 5 o 6 miligramos. En los países desarrollados, por lo general se prescriben complementos de hierro a las embarazadas. La absorción de hierro se produce en gran medida en el intestino delgado proximal. Es un proceso regulado de forma muy cuidadosa. Para su absorción, el hierro debe captarse por las células de la luz intestinal. Este proceso se facilita por el contenido ácido del estómago, que mantiene el hierro en solución. En el borde en cepillo de la célula absortiva, el hierro férrico se convierte en la forma ferrosa por una ferrirreductasa. El transporte a través de la membrana lo realiza el transportador de metales divalentes 1, DMT1, conocido también como proteína 2 de los macrófagos asociada a la resistencia natural o DST1. El transportador de metales divalentes 1 es un transportador general de cationes. Dentro de la célula intestinal el hierro puede almacenarse como ferritina o transportarse a través de la célula para ser liberado en la superficie vasolateral a la transferrina plasmática, a través del exportador de hierro presente en la membrana, ferroportina. La función de esta última es regulada por mecanismos negativos por la hepcidina, que es la principal hormona reguladora de hierro. En el proceso de liberación, el hierro interactúa con otra ferroxidasa, la efestina que lo oxida hasta la forma férrica para unirse a la transferrina. La efestina es semejante a la ceruloplasmina, que es la proteína transportadora de cobre. La absorción de hierro recibe la influencia de diversas situaciones fisiológicas. Por ejemplo, la hiperplasia eritroide estimula la absorción del mineral incluso si las reservas del mismo son normales o mayores y las concentraciones de hepcidina no alcanzan los niveles apropiados. Por eso, los individuos con anemias asociadas a eritropoiesis muy ineficaz, absorben cantidades excesivas del hierro de los alimentos. El mecanismo molecular de este fenómeno es la producción de eritroferrona en los eritroblastos en desarrollo. La eritroferrona suprime la producción de hepcidina. Con el tiempo provoca sobrecarga de hierro y daño de los tejidos. En la ferropenia, las concentraciones de hepcidina son bajas y el hierro se absorbe con mayor eficacia de los alimentos. Sucede lo contrario en estados de sobrecarga secundaria de hierro. La persona sana puede reducir la absorción de hierro en situaciones de aporte excesivo o cuando recibe fármacos con hierro. No obstante, a la vez que desciende el porcentaje de hierro absorbido, se incrementa la cantidad absoluta. Esto explica los cuadros de intoxicación aguda por hierro observados en ocasiones cuando los niños ingieren una gran cantidad de comprimidos de hierro.
En estas circunstancias, la cantidad de hierro absorbido supera la capacidad de unión de la transferrina del plasma, lo que deja hierro libre que lesiona órganos cruciales como las células miocárdicas. Anemia ferropénica. La ferropenia es una de las formas más prevalentes de desnutrición. En el mundo, la mitad de los casos de anemia se atribuye a deficiencia de hierro y causa cerca de 1 millón de fallecimientos cada año a nivel mundial. África y regiones de Asia contribuyen con 71% de la mortalidad global. Estados Unidos representa 1,4% de tal cifra y la morbilidad vinculada con la ferropenia. Etapas de la deficiencia de hierro. La evolución de esta deficiencia se divide en 3 fases, figura 93, 2. La primera es de balance negativo de hierro en el cual las necesidades, o pérdidas, del mineral rebasan la capacidad del organismo para absorber hierro de los alimentos. Es resultado de diversos mecanismos fisiológicos que incluyen hemorragia, embarazo, la necesidad de hierro para producir eritrocitos fetales rebasa la capacidad de la madre para suministrarlo, los lapsos de crecimiento rápido repentino de la adolescencia o la ingestión insuficiente en los alimentos. La hemorragia mayor de 10 a 20 mililitros de eritrocitos al día excede la cantidad de hierro que absorbe el intestino en una dieta normal. En este caso, la ferropenia debe ser compensada por la movilización de hierro desde sitios del retículo endoplásmico donde se almacena. En ese lapso disminuyen las reservas del mineral, lo cual se refleja en la concentración de ferritina sérica o en la aparición de hierro teñible en frotis de médula ósea obtenida por aspiración. Mientras existan depósitos de hierro y puedan movilizarse, el hierro sérico, la capacidad total de fijación de hierro y la concentración de protoporfirina eritrocítica se mantienen dentro de los límites normales. En esta etapa, la morfología y los índices eritrocíticos son normales. Cuando se agotan los depósitos de hierro, el hierro sérico empieza a descender. La capacidad total de fijación de hierro aumenta de manera gradual, al igual que las concentraciones de protoporfirina eritrocítica. Por definición, no existen depósitos de hierro cuando la concentración sérica de ferritina es menor de 15 microgramos por litro. Mientras el hierro sérico permanezca dentro de los límites normales, la síntesis de hemoglobina no se afecta, a pesar de la reducción de los depósitos de hierro. Una vez que la saturación de la transferrina desciende a 15 a 20%, se altera la síntesis de hemoglobina. Se trata de un periodo de eritropoiesis ferropénica. El examen cuidadoso del frotis de sangre periférica revela que aparecen por primera vez células microcíticas y, si la tecnología del laboratorio lo permite, se observan en la circulación reticulocitos hipocrómicos. La hemoglobina y el hematócrito empiezan a disminuir de forma gradual, lo que refleja la anemia ferropénica. En este momento la saturación de la transferrina es menor de 10 a 15%. Cuando hay anemia moderada, hemoglobina 10 a 13 gramos por 100 mililitros, la médula ósea permanece hipoproliferativa. En casos de anemia grave, hemoglobina 7 a 8 gramos por 100 mililitros, se agravan más la hipocromía y la microcitosis. En el frotis sanguíneo se observan células efectoras y eritrocitos de forma normal, poiquilocitos. La médula eritroide es cada vez más ineficaz. En consecuencia, con una anemia ferropénica grave prolongada, en lugar de hipoproliferación en la médula ósea ocurre hiperplasia eritroide. Etiología de la ferropenia. Las situaciones que aumentan la demanda de hierro, incrementan su pérdida o disminuyen su ingestión, absorción o utilización pueden producir ferropenia, cuadro 93, 2. Manifestaciones clínicas de la ferropenia. Ciertas situaciones clínicas aumentan la probabilidad de ferropenia. El embarazo, la adolescencia, los periodos de crecimiento rápido y los antecedentes de hemorragia intermitente de cualquier tipo deben alertar al médico respecto de una posible ferropenia. Una regla fundamental es que la aparición de ferropenia en un varón adulto indica una hemorragia de tubo digestivo mientras no se demuestre lo contrario. Los signos relacionados con la ferropenia dependen de la gravedad y cronicidad de la anemia, aparte de los signos habituales de la anemia, fatiga, palidez, disminución de la capacidad de ejercicio. La queilosis, fisuras en las comisuras de los labios, y la coiloniquia, uñas en cuchara, son signos de ferropenia ística avanzada. El diagnóstico de la ferropenia se suele basar en los datos de laboratorio. Estudios de laboratorio del hierro. Hierro sérico y capacidad total de fijación de hierro.
El hierro sérico, sideremia, representa la cantidad de hierro circulante unido a la transferrina. La capacidad total de fijación de hierro es una medida indirecta de la transferrina circulante. Los límites normales del hierro sérico oscilan entre 50 y 150 microgramos por 100 mililitros. La capacidad total de fijación de hierro normal es de 300 a 360 microgramos por 100 mililitros. La saturación de la transferrina, que en condiciones normales es de 25 a 50%, se obtiene mediante la siguiente fórmula. Sideremia por 100 entre capacidad total de fijación de hierro. Los estados de ferropenia se vinculan con valores de saturación menor de 20%. El hierro sérico sufre variaciones diurnas. El porcentaje de saturación de transferrina mayor de 50% indica que se está suministrando a los tejidos no eritroides una cantidad desproporcionada del hierro unido a la transferrina. Si esta situación se prolonga puede producirse una sobrecarga de hierro en los tejidos. Ferritina sérica. El hierro libre es tóxico para las células. El organismo ha establecido un elaborado conjunto de mecanismos de protección para ligar el hierro en diversos compartimientos císticos. En el interior de las células, el hierro se almacena formando complejos con proteínas en forma de ferritina o hemosiderina. La apoferritina se une al hierro ferroso libre y lo almacena en estado férrico. Conforme se acumula ferritina en el seno de las células del sistema retículo endotelial, se forman agregados de proteína en forma de hemosiderina. El hierro de la ferritina o de la hemosiderina puede extraerse para su liberación por las células retículo-endoteliales, si bien la hemosiderina no está tan disponible. En condiciones de estado de equilibrio, las concentraciones séricas de ferritina se relacionan con los depósitos totales de hierro corporales. Por tanto, la concentración sérica de ferritina es la prueba de laboratorio más cómoda para estimar los depósitos de hierro. El valor normal de la ferritina varía con la edad y el género de la persona, figura 93.3. En varones adultos las concentraciones séricas de ferritina son alrededor de 100 microgramos por litro, mientras que en las mujeres adultas son de casi 30 microgramos por litro. A medida que se agotan los depósitos de hierro, la ferritina sérica desciende a menor de 15 microgramos por litro. Tales concentraciones son diagnósticas de ausencia de depósitos de hierro corporal. Valoración de los depósitos de hierro de la médula ósea. Aunque las reservas de hierro del sistema retículo endotelial pueden calcularse por la tinción de hierro del aspirado o biopsia de la médula ósea, la medición de la ferritina sérica ha sustituido en gran medida estos procedimientos para la determinación de las reservas de hierro, cuadro 93.3. La concentración sérica de ferritina es un indicador más eficaz de la sobrecarga de hierro que la tinción de la médula ósea para el mismo. No obstante, aparte del hierro de los depósitos, la tinción de la médula ósea proporciona información sobre el suministro real de hierro a los eritroblastos en desarrollo. En general, cuando el frotis de médula ósea se tiñe para detección de hierro, entre 20 y 40% de los eritroblastos en desarrollo, denominados sideroblastos, presenta granos de ferritina visibles en su citoplasma. Esto significa que el hierro es más del necesario para la síntesis de hemoglobina. En los estados en los que está bloqueada la liberación del hierro de los depósitos, se detecta el hierro en el sistema retículo endotelial, pero los sideroblastos serán escasos o faltarán por completo. En los síndromes mielodisplásicos existe una disfunción mitocondrial y la acumulación de hierro en las mitocondrias se presenta en forma de collar en torno al núcleo del eritroblasto. Estas células se denominan sideroblastos en anillo. Concentración de protoporfirina eritrocítica. La protoporfirina es un intermediario en la vía de síntesis del hemo. En situaciones en las que aumenta la síntesis del hemo, se acumula protoporfirina en el eritrocito. Lo anterior refleja un suministro deficiente de hierro a los precursores eritroides para mantener la síntesis de hemoglobina. Los valores normales son menor de 30 microgramos por 100 mililitros de eritrocitos. En la ferropenia se observan valores superiores a 100 microgramos por 100 mililitros. Las causas más frecuentes de aumento de la protoporfirina eritrocítica son la ferropenia absoluta o relativa y la intoxicación por plomo. Concentraciones séricas de la proteína receptora de transferrina. Como las células eritroides son las que más receptores de transferrina poseen en su superficie de entre todas las células del organismo.
Dado que se libera la proteína receptora de la transferrina de las células a la circulación, las concentraciones séricas de la proteína receptora de la transferrina reflejan la masa eritroide medular total. Otra situación en la que se incrementan las concentraciones de proteína receptora de la transferrina es la ferropenia absoluta. Los valores normales determinados mediante inmunoanálisis son de 4 a 9 microgramos por litro. Esta prueba de laboratorio se encuentra cada vez más disponible y, junto con la ferritina sérica, se utiliza para distinguir entre la deficiencia de hierro y la anemia de la inflamación crónica, véase más adelante. Diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial de una anemia microcítica hipocrónica, solo es necesario considerar 3 trastornos aparte de la ferropenia, cuadro 93.4. El primero es el defecto hereditario de la síntesis de las cadenas de globina, las talasemias. Estas se diferencian con facilidad de la ferropenia por las concentraciones séricas de hierro, porque en las talasemias es característico que los valores de sideremia y saturación de transferrina sean por lo menos normales, sino altos. Además, la amplitud de la distribución del volumen eritrocítico es normal en la talasemia y elevada en la ferropenia. La segunda enfermedad es la anemia de la inflamación, también conocida como anemia de las enfermedades crónicas, con un suministro inadecuado de hierro a la médula ósea. La diferencia entre la anemia ferropriva verdadera y anemia de la inflamación radica en los problemas diagnósticos encontrados a menudo por los médicos, véase más adelante. Por lo general, la anemia de la inflamación es normocítica y normocrómica. Las concentraciones de hierro suelen esclarecer el diagnóstico diferencial, porque la ferritina es normal o alta y el porcentaje de saturación de transferrina y la capacidad total de fijación de hierro suelen ser inferiores a lo normal. Por último, los síndromes mielodisplásicos son el tercer trastorno. En ocasiones, algunos pacientes con mielodisplasia padecen una alteración de la síntesis de hemoglobina con disfunción mitocondrial, que resulta en una interferencia en la incorporación del hierro al hemo. En este caso los valores de hierro revelan la presencia de depósitos normales y un suministro más que suficiente a la médula, a pesar de la microcitosis y la hipocromía. Tratamiento. Anemia ferropénica. La gravedad y la causa de la anemia ferropénica definen la estrategia de tratamiento. Como ejemplo, los ancianos sintomáticos con ferropenia intensa e inestabilidad cardiovascular necesitan transfusiones de eritrocitos. Las personas más jóvenes con anemia compensada pueden tratarse de forma más conservadora con sustitución de hierro. La cuestión más importante en este último caso es la identificación precisa de la causa de la ferropenia. En la mayor parte de los casos de ferropenia, embarazadas, niños y adolescentes en crecimiento, pacientes con episodios infrecuentes de hemorragia y quienes tienen una ingestión alimentaria deficiente de hierro, basta el tratamiento con hierro por vía oral. En los pacientes con hemorragias inusuales o malabsorción, son prioritarias las pruebas diagnósticas específicas y el tratamiento apropiado. Una vez realizado el diagnóstico de anemia ferropénica y su causa, hay 3 modalidades terapéuticas fundamentales. Transfusión de eritrocitos. Esta transfusión se reserva para pacientes con anemia sintomática, inestabilidad cardiovascular, hemorragia continua y excesiva, cualquiera que sea su origen, y quienes necesitan una cirugía inmediata. El tratamiento de estos pacientes se relaciona menos con la ferropenia que con las consecuencias de la anemia grave. Las transfusiones no solo corrigen la anemia de forma aguda, sino que los eritrocitos transfundidos proporcionan una fuente de hierro para su reutilización, asumiendo que no se pierden por una hemorragia continua. La transfusión estabiliza al paciente mientras se revisan las otras opciones. Tratamiento con hierro oral. En un paciente asintomático con anemia ferropénica confirmada, el tratamiento con hierro por vía oral suele ser suficiente. Se cuenta con múltiples preparados, que van desde sales de hierro simples hasta compuestos complejos de hierro diseñados para su liberación sostenida a lo largo de todo el intestino delgado, cuadro 93.5. Aunque los diversos preparados contienen cantidades distintas de hierro, en general se absorben bien y son eficaces en el tratamiento. Algunos contienen otros compuestos orientados a favorecer la absorción del hierro, como el ácido cítrico. No está claro que los beneficios de estos compuestos justifiquen su costo.
Por lo general, se administran hasta 200 miligramos de hierro elemental al día, normalmente como 3 o 4 comprimidos, cada uno con un contenido de 50 a 65 miligramos de hierro elemental, administrados en el transcurso del día. Lo más conveniente es tomar los preparados de hierro en ayuno, porque los alimentos pueden inhibir su absorción. Algunos pacientes con patología gástrica o cirugía gástrica previa necesitan un tratamiento especial con soluciones de hierro, porque la capacidad de retención del estómago puede estar reducida. La capacidad de retención es necesaria para disolver la cubierta del comprimido de hierro antes de la liberación de este. Una dosis de 200 miligramos de hierro elemental por día resulta en la absorción de hasta 50 miligramos de hierro por día. Esto sostiene una producción de eritrocitos el doble o el triple de la normal en una persona cuya médula funciona bien y con un estímulo apropiado de eritropoyetina. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de hemoglobina disminuye la estimulación por la eritropoyetina y también la cantidad absorbida de hierro. El objetivo del tratamiento en personas con una anemia ferropénica no es solo resolver la anemia, sino proporcionar depósitos de por lo menos 0,5 a 1 gramos de hierro. Para lograrlo es necesario mantener el tratamiento por un periodo de 6 a 12 meses después de corregir la anemia. De las complicaciones del tratamiento con hierro administrado por vía oral, las más frecuentes son las molestias digestivas, que se observan en 15 a 20% de los pacientes. En estos casos, es frecuente que el dolor abdominal, la náusea, el vómito o el estreñimiento provoquen el incumplimiento del tratamiento. Si bien es útil administrar dosis bajas de hierro o preparados de liberación sostenida, en ciertos pacientes los efectos digestivos secundarios son un obstáculo importante para un tratamiento eficaz. La respuesta al tratamiento con hierro varía según el estímulo de la eritropoyetina y la tasa de absorción. El recuento reticulocítico debe incrementarse en 4 a 7 días luego del inicio del tratamiento. Alcanza un máximo a la semana y media. La falta de respuesta puede deberse a una mala absorción, al incumplimiento terapéutico frecuente, o a un diagnóstico confuso. Un método clínico útil para conocer la capacidad de absorción de hierro es la prueba de tolerancia de hierro. Se suministran al paciente, con el estómago vacío, 2 comprimidos de hierro y se mide de forma seriada el hierro sérico en las 2 a 3 horas siguientes. La absorción normal hace que la concentración de hierro sérico aumente a 100 microgramos por 100 mililitros, como mínimo. Si persiste la ferropenia a pesar del tratamiento adecuado, es necesario cambiar a la administración parenteral del hierro. Tratamiento parenteral con hierro. Se administra hierro por vía intravenosa a los pacientes que no lo toleran por vía oral, cuyas necesidades son relativamente agudas o que necesitan hierro de forma continua, en general por una hemorragia de tubo digestivo persistente o por la menstruación. El uso de hierro por vía parenteral se ha incrementado mucho en los últimos años, porque se ha reconocido que la eritropoyetina recombinante induce una gran demanda de hierro, la cual a menudo no es posible satisfacer mediante la liberación fisiológica de hierro de origen reticuloendotelial o la absorción de hierro por vía oral. Ha sido motivo de preocupación la seguridad del hierro parenteral por las altas tasas de reacciones adversas al hierro dextrano de alto peso molecular. Los complejos de hierro comerciales más nuevos, como ferumoxitol, gluconato férrico de sodio, hierro sacarosa, hierro dextrano de bajo peso molecular y carboximaltosa férrica producen muchos menos efectos secundarios. El ferumoxitol aporta 510 miligramos de hierro por inyección. El gluconato férrico 125 miligramos por inyección. El hierro dextrano de bajo peso molecular hasta 1500 miligramos. La carboximaltosa férrica 750 miligramos por inyección y el hierro sacarosa 200 miligramos por inyección. Hay 2 maneras de emplear el hierro parenteral. Una consiste en administrar la dosis total de hierro necesaria para corregir el déficit de hemoglobina y proporcionar al paciente depósitos de por lo menos 500 miligramos. La segunda es repetir dosis pequeñas de hierro parenteral por un periodo prolongado. Esta última opción es frecuente en los centros de diálisis, donde no es raro que se administren 100 miligramos de hierro elemental a la semana por 10 semanas para aumentar la respuesta eritropoyética al tratamiento con eritropoyetina recombinante. La cantidad de hierro que necesita un paciente se calcula con la siguiente fórmula.
Peso corporal, kilogramos, por 2,3 por 15 menos hemoglobina del paciente, gramo por 100 mililitros, más 500 o 1000 miligramos, para los depósitos. Al administrar por vía intravenosa el hierro dextrano, debe vigilarse la aparición de reacciones anafilactoides. Estas casi nunca ocurren con los nuevos preparados. Los factores relacionados con una reacción de tipo anafiláctico grave incluyen antecedentes de alergias múltiples o una reacción alérgica previa al dextrano. Varios días después de la infusión de una dosis alta de hierro aparecen los síntomas generalizados como artralgias, erupción cutánea y febrícula. Estos pueden estar relacionados con la dosis, pero no impiden el uso posterior del hierro parenteral en el paciente. Hasta la fecha, los pacientes con sensibilidad al hierro dextrano han podido tratarse sin peligro con otros preparados de hierro parenteral. Si se va a administrar una dosis alta de hierro dextrano, mayor de 100 miligramos, el preparado debe diluirse en glucosa al 5% en agua o solución salina 0,9%. La solución de hierro se puede administrar en el transcurso de 60 a 90 minutos, en el caso de las dosis altas, o a una velocidad de infusión que resulte práctica para la enfermera o el médico que la realiza. Aunque se recomienda una dosis de prueba, 25 miligramos, de hierro parenteral, en realidad la infusión lenta de una dosis mayor de solución de hierro parenteral proporciona el mismo tipo de señal de alarma temprana que una dosis de prueba independiente. Si al principio de la infusión de hierro aparecen dolor precordial, sibilancias, disminución de la presión arterial u otras manifestaciones generales, la infusión de hierro, sea con una solución de dosis alta o con una dosis de prueba, debe suspenderse de inmediato. Otras anemias hipoproliferativas. Además de la anemia ferropénica leve o moderada, las anemias hipoproliferativas se pueden dividir en 4 categorías. 1. Inflamación crónica. 2. Nefropatía. 3. Deficiencias endocrinas y nutricionales, estados hipometabólicos, y 4. Lesión medular. Con la inflamación crónica, la nefropatía o el hipometabolismo, la producción de eritropoyetina endógena es deficiente para el grado de anemia observado. En el caso de la anemia de la inflamación crónica, la médula eritroide responde además de forma deficiente a la estimulación, en parte a causa de defectos de la reutilización del hierro. Dada la falta de estimulación adecuada por la eritropoyetina, el examen del frotis de sangre periférica solo muestra algún reticulocito policromatófilo, de desplazamiento. En casos de ferropenia o de lesión de la médula ósea es frecuente observar elevaciones adecuadas de las concentraciones de eritropoyetina endógena, y en el frotis de sangre periférica aparecen reticulocitos de desplazamiento. Anemia de la inflamación e infección aguda y crónica. La anemia de la inflamación, que comprende inflamación, infección, lesión ística y trastornos vinculados a la liberación de citocinas proinflamatorias, por ejemplo, cáncer, es una de las formas más frecuentes de anemia que se encuentran en la práctica clínica y tal vez la más importante en el diagnóstico diferencial de la ferropenia, porque muchas de las características de la anemia obedecen a un suministro deficiente de hierro a la médula, a pesar de la presencia de depósitos de hierro normales o aumentados. Esto se refleja en un hierro sérico bajo, una saturación de transferrina de 15 a 20% y una ferritina sérica normal o aumentada. Las concentraciones séricas de ferritina suelen ser la característica diferencial más importante entre la anemia ferropénica verdadera y la eritropoiesis ferropénica vinculada a la inflamación. Es frecuente que las concentraciones de ferritina se incrementen 3 veces por encima de los valores basales en presencia de inflamación. Todos estos cambios se deben a los efectos de las citocinas inflamatorias y la hepcidina, la hormona esencial para la regulación del hierro, a distintos niveles de la eritropoiesis, figura 93.4. La interleucina 1 disminuye de forma directa la producción de eritropoyetina en respuesta a la anemia. La interleucina 1, mediante la liberación de interferón gamma por células accesorias, suprime la respuesta de la médula eritroide a la eritropoyetina, un efecto que se puede vencer con la administración de más eritropoyetina in vitro e in vivo. Además, el factor de necrosis tumoral, al actuar por medio de la liberación de interferón gamma por parte de células del estroma de médula ósea, suprime también la respuesta a la eritropoyetina.
La hepcidina, producida en el hígado, se incrementa en la inflamación a través de una vía mediada por interleucina 6 y actúa para suprimir la absorción y liberación de hierro de los sitios de almacenamiento. El resultado global es la anemia hipoproliferativa crónica con cambios clásicos en el metabolismo del hierro. La anemia se intensifica todavía más por el acortamiento leve o moderado de la supervivencia de los eritrocitos. En la inflamación crónica, la enfermedad subyacente es la que determina la gravedad y las características de la anemia. Por ejemplo, muchos enfermos de cáncer padecen anemia, que suele ser normocítica y normocrónica. En cambio, los pacientes con artritis reumatoide activa de larga evolución o con infecciones crónicas, como la tuberculosis, presentan anemia microcítica e hipocrómica. En ambos casos, la médula ósea es hipoproliferativa, pero las diferencias en los índices eritrocíticos son el reflejo de las existentes en la disponibilidad de hierro para la síntesis de hemoglobina. En ocasiones, los trastornos vinculados con inflamación crónica conllevan también hemorragias crónicas. En tales circunstancias puede necesitarse una tinción para hierro del aspirado de la médula ósea a fin de excluir una ferropenia absoluta. No obstante, la administración de hierro en estos casos corregirá el componente de ferropenia de la anemia, sin modificar el componente inflamatorio. La anemia vinculada a la inflamación o la infección aguda suele ser leve, pero con el tiempo se hace más pronunciada. La infección aguda produce un descenso de la concentración de hemoglobina de 2 o 3 gramos por 100 mililitros en 1 o 2 días. Esto suele relacionarse en gran parte con la hemólisis de los eritrocitos próximos al final de su ciclo de vida natural. La fiebre y las citocinas liberadas ejercen una presión selectiva contra aquellas células que tienen más limitada su capacidad de mantener la membrana eritrocítica. En la mayoría de las personas, esta anemia leve se tolera razonablemente bien. Si existen síntomas, se deben a la enfermedad subyacente. De forma ocasional en los pacientes con cardiopatía preexistente, la anemia moderada, hemoglobina 10 a 11 gramos por 100 mililitros, puede acompañarse de angina, intolerancia al ejercicio y disnea. En el cuadro 93.6 se presenta el perfil eritropoyético que distingue la anemia de la inflamación de las otras causas de anemias hipoproliferativas. Anemia de nefropatía crónica. La nefropatía crónica progresiva suele acompañarse de anemia hipoproliferativa moderada a grave. El grado de anemia se relaciona con la fase de la nefropatía crónica. Los eritrocitos suelen ser normocíticos y normocrómicos. La concentración de reticulocitos es baja. La anemia se debe sobre todo a la incapacidad de producir cantidades suficientes de eritropoyetina y a un acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos. En ciertas formas de insuficiencia renal aguda, la correlación entre la anemia y la función renal es más débil. Los pacientes con el síndrome hemolítico urémico aumentan la eritropoiesis por reacción a la hemólisis, a pesar de una insuficiencia renal que hace necesaria la diálisis. La poliquistosis renal también tiene un grado menor de deficiencia de eritropoyetina en relación con el nivel de insuficiencia renal. Por el contrario, los diabéticos tienen un déficit de eritropoyetina más intenso con respecto al nivel de insuficiencia renal. La valoración del hierro proporciona información que permite distinguir la anemia de la nefropatía crónica de otras formas de anemia hipoproliferativa, cuadro 93.6, y orientar el tratamiento. Los pacientes con anemia de origen renal suelen tener concentraciones séricas normales de hierro, capacidad total de fijación de hierro y ferritina. Sin embargo, aquellos sometidos a hemodiálisis crónica pueden presentar una ferropenia a causa de la hemorragia por el procedimiento de diálisis. En estos pacientes es necesario sustituir el hierro para lograr una respuesta adecuada al tratamiento con eritropoyetina, véase más adelante. Anemia en los estados hipometabólicos. Los pacientes en inanición, en especial de proteínas y quienes sufren diversos trastornos endocrinos que disminuyen el índice metabólico, pueden presentar anemia hipoproliferativa leve a moderada. La liberación de eritropoyetina por el riñón es sensible a las necesidades de oxígeno, no solo a la concentración de oxígeno. Por tanto, en situaciones patológicas, como el hipotiroidismo y el ayuno, la producción de eritropoyetina se desencadena a concentraciones más bajas de presión de oxígeno, en que la actividad metabólica y la demanda de oxígeno disminuyen. Deficiencias endocrinas.
La diferencia de la concentración de hemoglobina entre los varones y las mujeres tiene relación con los efectos de los andrógenos y los estrógenos sobre la eritropoiesis. La testosterona y los esteroides anabolizantes aumentan la eritropoiesis. La castración y la administración de estrógenos a los varones disminuye la eritropoiesis. Los pacientes con hipotiroidismo y quienes sufren un déficit de hormonas hipofisarias pueden presentar también anemia leve. La patogenia puede complicarse por otras deficiencias nutricionales, ya que la absorción de hierro y de ácido fólico también puede estar afectada por estos trastornos. La anemia suele revertirse con la corrección del déficit hormonal. La anemia puede ser más grave en la enfermedad de Addison, según el nivel de la disfunción tiroidea y andrógena. A pesar de ello, la anemia llega a ser encubierta por la disminución del volumen plasmático. Una vez que se administra cortisol y se sustituye el volumen en estos pacientes, la concentración de hemoglobina puede disminuir con rapidez. La anemia moderada, que aparece como complicación del hiperparatiroidismo, suele deberse a una menor producción renal de eritropoyetina a causa de los efectos renales de la hipercalcemia o por un trastorno de la proliferación de los progenitores eritroides. Inanición proteínica. La disminución del aporte de proteínas en los alimentos puede ocasionar anemia hipoproliferativa leve a moderada. La prevalencia de esta forma de anemia llega a ser alta en los ancianos. Puede ser más grave en los pacientes en quienes la desnutrición es mayor. En el marasmo, en el que los pacientes tienen carencias tanto de proteínas como de calorías, la liberación de eritropoyetina se altera en proporción a la reducción del índice metabólico. Sin embargo, el grado de anemia puede verse encubierto por la disminución del volumen y se hace evidente con la realimentación. Las carencias de otros nutrientes, hierro, folato, pueden complicar el cuadro clínico, pero no ser evidentes en el momento del diagnóstico. Las variaciones de los índices eritrocíticos con la realimentación deben propiciar un estudio de la situación del hierro, el folato y la vitamina B12. Anemia en las hepatopatías. En los pacientes con hepatopatía crónica de casi cualquier origen puede aparecer una anemia hipoproliferativa leve. El frotis de sangre periférica puede mostrar acantocitos y estomatocitos por la acumulación de un exceso de colesterol en la membrana, a causa de la carencia de la lecitina colesterol aciltransferasa. La supervivencia de los eritrocitos se acorta y la producción de eritropoyetina no basta para compensarla. En la hepatopatía alcohólica pueden complicar el tratamiento otras deficiencias nutricionales. La deficiencia de folato por un aporte insuficiente en la alimentación y la ferropenia por hemorragia y un consumo alimentario insuficiente pueden modificar los índices eritrocíticos. Anemia en el envejecimiento. La anemia es frecuente en las personas mayor de 65 años de edad. Se calcula que afecta, en promedio, a 11% de los adultos que viven en comunidades para personas mayores y hasta 40% de los residentes de asilos para ancianos. Cuando menos en 33% de estas personas con anemia es imposible encontrar una causa. Los pacientes con anemia del envejecimiento inexplicable no tienen deficiencias nutricionales ni disfunción renal. Aunque en los ancianos se elevan las citocinas inflamatorias de forma generalizada, inflamación del envejecimiento, la concentración no es tan elevada como para simular una anemia crónica de la inflamación. Si la concentración de hepcidina se eleva, esto es mínimo. Las investigaciones sobre la causa de esta variedad de anemia descubrieron que la concentración de eritropoyetina por lo general es normal, esto es inadecuadamente reducida para la concentración de hemoglobina. En general, los ancianos que conservan una concentración normal de hemoglobina tienen una concentración de eritropoyetina que aumenta con la edad. Esta elevación compensadora para mantener el aporte normal de oxígeno al parecer es secundaria a una resistencia relativa al estímulo de la eritropoyetina. Los estudios de la semivida del eritrocito en el anciano no demuestran que disminuya la supervivencia eritrocítica. Se necesita más información sobre el mecanismo. La importancia de esta anemia del envejecimiento inexplicable es que la concentración baja de hemoglobina se acompaña de un aumento en las caídas, hospitalizaciones, fragilidad y mortalidad. No se sabe si al tratar la anemia estos riesgos disminuyen. Tratamiento. Anemias hipoproliferativas. Muchos pacientes con anemias hipoproliferativas recuperan la concentración normal de hemoglobina cuando se trata de manera adecuada la enfermedad subyacente.
En los casos en los que no es posible hacerlo, como sucede en los pacientes con insuficiencia renal terminal, cáncer y enfermedades inflamatorias crónicas, es indispensable administrar tratamiento para la anemia sintomática. Las dos formas más importantes de tratamiento son las transfusiones y la eritropoyetina. Transfusiones. Los umbrales de transfusión se deben establecer con base en los síntomas del paciente. En general, los individuos sin enfermedades cardiovasculares o pulmonares graves pueden tolerar concentraciones de hemoglobina mayor de 7 a 8 gramos por 100 mililitros y no necesitan intervención hasta que la hemoglobina disminuye por debajo de esa concentración. Algunos pacientes con una situación fisiológica más delicada necesitan mantener su concentración de hemoglobina mayor de 11 gramos por 100 mililitros. De forma típica, una unidad de concentrado eritrocítico aumenta la concentración de hemoglobina en 1 gramo por 100 mililitros. Las transfusiones conllevan ciertos riesgos infecciosos y las transfusiones crónicas pueden producir sobrecarga de hierro. Como dato importante, el empleo abundante de sangre se ha vinculado con aumento de la morbilidad y la mortalidad, en particular en unidades de cuidados intensivos. Por tal razón, si no se confirma hipoxia ística, es preferible seguir una estrategia tradicional en el empleo de paquetes eritrocíticos. Eritropoyetina. La eritropoyetina tiene una utilidad particular en las anemias con concentraciones de eritropoyetina endógena inadecuadamente bajas, como en la nefropatía crónica o anemia de la inflamación. Se debe estudiar el estado del hierro y complementarlo para lograr un efecto óptimo de la eritropoyetina. En los pacientes con nefropatía crónica la dosis habitual de eritropoyetina es de 50 a 150 unidades por kilo 3 veces a la semana por vía intravenosa. Si las concentraciones de hierro son adecuadas, se suelen alcanzar niveles de hemoglobina de 10 a 12 gramos por 100 mililitros en 4 a 6 semanas. 90% de estos pacientes responde al tratamiento. Una vez que se ha logrado el objetivo de la hemoglobina, se puede disminuir la dosis de eritropoyetina. La caída de la concentración de hemoglobina en el transcurso de un tratamiento con eritropoyetina suele indicar la presencia de una infección o del agotamiento del hierro. La toxicidad del aluminio y el hiperparatiroidismo pueden modificar también la respuesta a la eritropoyetina. Cuando existe una infección intercurrente es preferible interrumpir el tratamiento con eritropoyetina y corregir la anemia con transfusiones hasta que la infección se trate de forma adecuada. La dosis de eritropoyetina necesaria para corregir la anemia inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer es más elevada, hasta de 300 unidades por kilo 3 veces por semana. Solo en cerca de 60% de los pacientes se observa respuesta. Por la evidencia de incremento en el riesgo de complicaciones tromboembólicas y progresión tumoral con la administración de eritropoyetina, deben sopesarse cuidadosamente los riesgos y beneficios de utilizar eritropoyetina en tales pacientes y debe planificarse la concentración ideal de hemoglobina para evitar transfusiones. Los preparados de eritropoyetina de acción prolongada disminuyen la frecuencia con que deben aplicarse inyecciones. La alfa-darbepoyetina, una eritropoyetina con modificación molecular y carbohidratos adicionales, muestra una semivida en la circulación 3 a 4 veces mayor que la eritropoyetina humana recombinada, lo que permite administrarla cada semana o cada 15 días. Los miméticos de eritropoyetina biodisponibles por vía oral que actúan con prolongación de la semivida biológica del factor inducido por hipoxia exhiben actividad para elevar la hemoglobina en los pacientes con insuficiencia renal crónica y otras situaciones.